Buenas noches, amantes de la oscuridad, bienvenidos de nuevo a El Ojo Criminal Files. El caso de hoy es acerca de una anciana Tamara Samsonova, una mujer quien escondía su terrible vida detrás de una sonrisa de aparente dulzura y que nadie podía creer lo escalofriante que ella era verdaderamente. Por eso la llamaron la abuela destripadora. Imaginen por un momento a una mujer de 68 años, frágil, canosa, con la mirada un tanto perdida, pero con una sonrisa que, en retrospectiva, parece contener un universo de secretos macabros. Tamara Samsonova, una abuela como tantas otras, pero en su interior se incubaba una depravación que la llevó a cometer crímenes que harían palidecer al mismísimo Jack el Destripador. Su historia no es solo un relato de asesinatos, es una crónica de una vida deshilachada, de una mente que se fue desmoronando, arrastrando consigo a sus víctimas a un abismo de horror incomprensible. Para comprender la magnitud del horror, primero debemos retroceder en el tiempo, a los orígenes. Tamara Samsonova nació el 25 de abril de 1947, en la remota localidad de Ushur, en el frío Siberia, una región vasta y desolada que quizás irónicamente presenció los primeros alientos de una mujer destinada a sembrar el terror en una metrópoli. Su infancia y juventud transcurrieron en un entorno que, aunque aislado, no presentaba indicios evidentes de la oscuridad que la consumiría décadas después. Como muchos jóvenes de su generación en la Unión Soviética, Tamara buscó la educación como un camino hacia un futuro mejor. Se trasladó a Leningrado, la actual San Petersburgo, una ciudad de majestuosa arquitectura y rica historia, donde se matriculó en el prestigioso Instituto Pedagógico Estatal Herzen, uno de los centros de formación docente más antiguos y reconocidos de Rusia. Estudió filología, una disciplina que la conectaba con las palabras, con la literatura, con la esencia del lenguaje humano. ¿Quién podría haber imaginado que esas manos, entrenadas para sostener libros y lápices, algún día empuñarían sierras y cuchillos dejando un rastro de sangre y desmembramiento? Su formación académica, aunque no se tradujo en una carrera profesional pública y notoria, la situó en un ambiente intelectual, lejos de la imagen de una persona ignorante o desvalida. Durante un tiempo se rumoreó que trabajó en el lujoso hotel Intourist en Moscú, un establecimiento que atendía a extranjeros, lo que implicaba una cierta sofisticación y conocimiento de idiomas, aunque este detalle nunca fue confirmado de manera irrefutable por las autoridades en el marco de su proceso judicial. Tras su paso por la capital, Tamara regresó a San Petersburgo. Fue aquí donde comenzó su vida adulta, donde se casó con un hombre llamado Alexei Samsonov. La pareja se estableció en un modesto apartamento en el número 4 de la calle Dimitrova, en el distrito de Frunzensky. Este edificio, en apariencia tan común como cualquier otro en la ciudad, se convertiría en el escenario de crímenes tan atroces que desafían la imaginación. La situación económica de Tamara y Alexei era la de una pareja de clase media-baja, viviendo una vida discreta, sin grandes lujos ni penurias extremas. Él trabajaba y ella, según los vecinos, se dedicaba a las labores del hogar. No había señales de alarmas, no se registraban conflictos graves que llamaran la atención de la policía. Eran, a los ojos del mundo exterior, una pareja normal, que envejecía en la rutina de una San Petersburgo fría y gris. Pero la aparente normalidad comenzó a desquebrajarse lentamente, como el hielo bajo el sol de primavera. Fue en 2005 cuando la primera pieza del rompecabezas del horror se desvaneció en el aire. Alexei Samsonov, el esposo de Tamara, simplemente desapareció, sin dejar rastro. Para la policía de San Petersburgo, las desapariciones de personas mayores no eran inusuales. A menudo se atribuían a fugas por demencia senil, conflictos familiares o, tristemente, a la mortalidad natural que a veces se ceba con los ancianos solitarios. Tamara fue quien reportó su desaparición. Su relato fue frío y carente de emociones. Según los investigadores, declaró que Alexei había salido de casa y nunca regresó. La policía realizó una investigación rutinaria, pero no encontraron evidencia alguna que sugiriera un crimen. El caso se archivó como una desaparición, una de las muchas que se perdían en la burocracia y la indiferencia. Pero la verdad era mucho más oscura, mucho más cerca de lo que nadie pudo haber imaginado. Años más tarde, cuando la sombra de la abuela destripadora se cernió sobre San Petersburgo, las autoridades revisitaron el caso de Alexei Samsonov. La revelación de los diarios de Tamara y sus propias confesiones posteriores
aunque a menudo confusas y divagantes debido a su estado mental, sugirieron una posibilidad escalofriante, que su propio marido fue su primera víctima. En sus escritos y en sus entrevistas, Tamara insinuó y en ocasiones afirmó con una inquietante naturalidad haber asesinado a Alexei, desmembrarlo y haberlo enterrado en los terrenos de su apartamento, en el patio. Un rumor que no pudo ser probado forensemente, pero que sembró la semilla de que la oscuridad en Tamara venía de mucho tiempo atrás. La desaparición de Alexei Samsonov marcó el comienzo de una década de terror silencioso. Durante años, Tamara Samsonova vivió en el apartamento de la calle Dimitrova, un lugar que, según las pruebas y sus propios escritos, se convirtió en su matadero personal. La policía, al investigar el caso de Valentina Ulanova, descubriría el verdadero alcance de sus crímenes, revelados a través de un escalofriante diario personal que la misma Tamara llevaba. En sus páginas, escritas en una mezcla de ruso, inglés y alemán, con frases y números aparentemente aleatorios, Samsonova detallaba, con una frialdad perturbadora, hasta 11 asesinatos. No todos pudieron ser confirmados por las autoridades, pero los indicios eran aterradores. Hablaba de un Volodia, un inquilino al que supuestamente había alquilado una habitación en su apartamento. La policía nunca encontró rastro de este hombre. Su nombre se unió a la lista de posibles víctimas, fantasmas en un apartamento que guardaba secretos demasiado oscuros para ser pronunciados. Tamara describió cómo en un caso le había dado una poción de sueño a una víctima, la había desmembrado con un cuchillo de cocina y una sierra y luego había dispersado los restos. Sus descripciones eran precisas, metódicas, carentes de remordimiento. Parecía documentar sus crímenes con la misma precisión que una ama de casa anota su lista de la compra. Esta macabra contabilidad incluía la fecha exacta de cada asesinato, el nombre de la víctima, o al menos un apodo, y detalles escuetos de lo ocurrido. La prensa, sedienta de detalles espeluznantes, rápidamente difundió rumores de canibalismo, alimentados por la naturaleza incompleta de algunos cuerpos encontrados y la presunta confesión de Tamara de haber consumido partes de sus víctimas. Si bien estas alegaciones no fueron formalmente probadas en un tribunal ni se encontraron pruebas forenses que las respaldaran directamente, se convirtieron en parte de la leyenda urbana de la abuela destripadora, magnificando el horror y la repulsión que inspiraba su caso. Es crucial señalar que la justicia se centró en los hechos probados de los asesinatos y desmembramientos, dejando la cuestión del canibalismo en el terreno de la especulación sensacionalista, aunque contribuyó a la atmósfera de terror que rodeó a Samsonova. Durante esta década, Tamara vivió una doble vida. Por un lado, la anciana que caminaba por la calle Dimitrova, compraba en el mercado local, interactuaba con vecinos. Por otro, una figura oculta en su apartamento, llevando a cabo actos de una brutalidad inaudita. ¿Cómo pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo? La respuesta radica en la soledad de las grandes ciudades, la indiferencia ante la vejez y la capacidad de una mente trastornada para mantener una fachada de normalidad. San Petersburgo, la Venecia del norte, ocultaba un secreto sombrío en sus fríos apartamentos. La década de horror silencioso llegaría a su fin en el verano de 2015, con la aparición de una nueva víctima y el inicio de una cadena de eventos que finalmente desenmascararían a Tamara Samsonova. Esta vez, la víctima sería Valentina Nikolaevna Ulanova, de 79 años. Valentina era vecina y, aparentemente, una amiga de Tamara. Habían desarrollado una relación, y Valentina, que a menudo visitaba a Tamara, e incluso se quedaba a dormir en su apartamento en la calle Dimitrova 4. Era una relación de conveniencia mutua. Valentina, una mujer mayor que también necesitaba compañía o asistencia ocasional, y Tamara, quien quizás buscaba compañía o, más siniestramente, acceso a posibles futuras víctimas. El 23 de julio de 2015, Valentina Ulanova fue a visitar a Tamara. Lo que comenzó como una visita social, sin embargo, rápidamente se deterioró en una discusión acalorada. El motivo de la disputa, según la propia Tamara, fue trivial: un desacuerdo sobre unos platos sin lavar en el apartamento de Samsonova, un detonante insospechado para el horror que se desataría. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Tamara Samsonova, presuntamente en un ataque de ira y paranoia exacerbada, drogó a Valentina con una dosis masiva de fenazepam, un potente tranquilizante y sedante. Valentina, probablemente ya debilitada por su edad, no tuvo ninguna oportunidad. Una vez que la anciana estuvo inconsciente o fallecida, Samsonova la arrastró al baño.
Lo que siguió fue una escena digna de la peor de las pesadillas. Con una frialdad calculadora, Tamara procedió a desmembrar el cuerpo de Valentina Ulanova. Utilizó una sierra de mano, cuchillos de cocina y otras herramientas, transformando el baño de su humilde apartamento en una carnicería humana. La brutalidad del acto, la sangre, el desorden y la mente de una mujer capaz de realizar tal atrocidad son detalles que nos recuerdan el lado más oscuro de la condición humana. Una vez que el cuerpo de Valentina fue desmembrado, Samsonova, con una metódica eficiencia, procedió a deshacerse de los restos. Los envolvió en bolsas de plástico negras, de esas que se usan para la basura, y los distribuyó en diferentes lugares del distrito de Frunzensky. Parte de los restos fueron encontrados en un estanque, cerca de la calle Dimitrova, mientras que otras bolsas aparecieron en varios puntos del vecindario, algunas incluso a pocos metros de su propio edificio. Su objetivo era claro: diseminar el cuerpo para dificultar la identificación y borrar cualquier rastro que pudiera conducir a ella. Pero el destino, o quizás la propia negligencia de Samsonova, jugaría un papel crucial. El 26 de julio de 2015, el hallazgo de un torso sin cabeza ni extremidades en un estanque en la calle Dimitrova alarmó a las autoridades locales. La policía de San Petersburgo inició una investigación intensiva. Rápidamente se percataron de la existencia de cámaras de seguridad instaladas recientemente en el edificio de apartamentos de Samsonova, una coincidencia escalofriante. Las grabaciones de estas cámaras se convertirían en la evidencia más incriminatoria. En ellas se veía a Tamara Samsonova saliendo y entrando de su apartamento varias veces, arrastrando pesadas bolsas de plástico negras. Era una imagen inquietante, una anciana frágil, luchando con el peso de lo que se sospechaba que eran restos humanos. Los investigadores observaron cómo Samsonova, con una calma espeluznante, realizaba estos viajes macabros, como si estuviera llevando a cabo una tarea mundana. La hora, la forma en que se movía, la falta de prisa, todo ello pintaba el retrato de una asesina experimentada, no de alguien cometiendo un crimen por primera vez. Las imágenes la mostraban incluso arrojando una bolsa en el estanque donde se encontró el torso. Además de las cámaras de seguridad, otro detalle vital emergió. En las pertenencias de Tamara, la policía encontró una llave del apartamento de Valentina Ulanova, un descubrimiento que la vinculaba directamente con la víctima y su residencia. Era una pieza crucial que confirmaba que la relación entre la asesina y la víctima era mucho más cercana de lo que un hallazgo casual de un cuerpo podría haber sugerido. Con la evidencia acumulada de las cámaras de seguridad y la llave, la policía de San Petersburgo actuó rápidamente. El 27 de julio de 2015, apenas un día después del descubrimiento del torso de Valentina Ulanova, los agentes se dirigieron al apartamento de Tamara Samsonova en la calle Dimitrova. Su llegada marcó el fin de una década de horror oculto. Al entrar en el apartamento, los investigadores se encontraron con una escena que helaría la sangre de los más curtidos. A pesar de los intentos de Tamara por limpiar, había rastros de sangre en el baño, en la bañera y en la cortina de la ducha. Las pruebas forenses confirmaron que era sangre humana, pero lo que encontraron después fue aún más perturbador. En su apartamento, la policía descubrió un arsenal de herramientas que sin duda habían sido utilizadas en los macabros desmembramientos: una sierra de mano, varios cuchillos de cocina y otros utensilios con restos biológicos. Estos objetos no solo corroboraban la forma en que se habían cometido los crímenes, sino que también pintaban un cuadro de una asesina que había perfeccionado su método a lo largo del tiempo. Pero el descubrimiento más escalofriante fue, sin duda, el diario personal de Tamara Samsonova. Un cuaderno escolar, aparentemente inocente, pero que contenía una crónica detallada de sus crímenes. Escrito en 3 idiomas, ruso, inglés y alemán, el diario no solo documentaba el asesinato de Valentina Ulanova, sino que también mencionaba los otros 11 asesinatos que la policía no había podido vincular a ella hasta ese momento. Cada página era un testimonio de una mente perturbada, una confesión escrita con una frialdad que desafía toda comprensión. En sus páginas ella se refería a las víctimas como mi presa o mi comida, lo que alimentó las especulaciones sobre el canibalismo que tanto aterrorizaron a la opinión pública. La detención de Tamara Samsonova fue tan inusual como sus crímenes. Cuando los agentes la confrontaron con la evidencia, Tamara no mostró signos de resistencia, arrepentimiento o shock. Su reacción fue de una calma inquietante.
casi de alivio. De hecho, los informes policiales y los testimonios de quienes la interrogaron describieron su actitud como cooperativa, incluso orgullosa de sus actos. Al entrar al apartamento, ella les dijo: «Los esperaba. Ustedes se tardaron en venir». Las entrevistas con Tamara Samsonova se convirtieron en una ventana a una mente profundamente perturbada. Durante los interrogatorios, la abuela destripadora se mostró en ocasiones sonriente y tranquila. Aceptó su culpa con una frialdad que descolocaba a los propios investigadores. En una de las declaraciones más escalofriantes, la propia Tamara Samsonova confesó haber asesinado a Valentina Ulanova, describiendo con detalles perturbadores cómo la había drogado y desmembrado. Incluso llegó a afirmar con una macabra serenidad ser responsable de 11 asesinatos, incluyendo el de su propio marido, Alexei Samsonov, en 2005. Relató cómo lo había asesinado y lo había enterrado en el patio trasero de su edificio. Aunque esta confesión no pudo ser verificada forensemente con respecto a Alexei, la coherencia de su relato con el patrón de los crímenes que sí se le imputaban y el contenido de su diario sugerían que la verdad era mucho más oscura de lo que se podía probar. Los especialistas dictaminaron que Tamara Samsonova padecía de esquizofrenia paranoide, una grave enfermedad mental que afecta la capacidad de una persona para pensar con claridad, gestionar las emociones, tomar decisiones y relacionarse con los demás. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios, en particular delirios de persecución o de grandeza, que pueden haber influido en sus motivaciones y en la justificación de sus actos. Este diagnóstico cambiaría el curso legal del caso. La mente de Tamara, rota y fragmentada, no podía ser considerada responsable de sus acciones en el sentido legal de la palabra. No era una criminal con plena conciencia de sus actos, sino una enferma mental atrapada en una realidad distorsionada. Basándose en el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, el tribunal decidió que Samsonova no era responsable penalmente de sus actos en el momento de los crímenes. En lugar de una sentencia de prisión convencional, el tribunal ordenó su internamiento en una institución psiquiátrica especializada. Tamara fue trasladada a una de las instituciones psiquiátricas más seguras de Rusia, el Hospital Psiquiátrico Especializado de Kazán, en la República de Tartaristán. Desde su internamiento en Kazán, Tamara Samsonova ha permanecido recluida. Su vida actual es una existencia confinada, alejada del mundo exterior, bajo constante supervisión médica. No se han reportado actualizaciones significativas sobre su estado de salud más allá de su diagnóstico inicial, lo que sugiere que sigue recibiendo tratamiento para su enfermedad mental. Es probable que pase el resto de sus días en esta institución, un final sombrío para una vida que se desvió hacia la oscuridad más absoluta. Los detalles escalofriantes de sus homicidios, la desaparición de su esposo Alexei Samsonov en 2005, los fantasmas de los inquilinos como Volodia, y el culminante asesinato de Valentina Ulanova el 23 de julio de 2015 pintan el retrato de una serie de actos de violencia brutal y desmembramiento metódico. El hallazgo del torso de Valentina Ulanova el 26 de julio de 2015, seguido por la crucial evidencia de las cámaras de vigilancia que mostraron a Samsonova llevando bolsas de basura, la llave del apartamento de la víctima en su posesión y los espeluznantes rastros de sangre y herramientas en su baño, sellaron su destino. Tamara Samsonova, la abuela destripadora, quedará para siempre como un caso de estudio de la perversión que puede esconderse tras la más inocente de las fachadas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la oscuridad. No olviden suscribirse a El Ojo Criminal Files para más historias que desafían la comprensión. Hasta la próxima y manténganse alerta porque el mal siempre encuentra un camino.